El día de hoy vamos a ver la definición e interpretación geométrica de la derivada. Definición de derivada. Es un límite de una razón delta y por delta x cuando delta x tiende a 0. Se representa también por f' de x o derivada de y con respecto a la variable x. Y operativamente es f de x más delta x menos f de x dividido entre delta x y aplicar el límite cuando delta x tiende a 0. Ya lo sabe, cuando le pregunten cuál es la definición de derivada, usted debe contestar: es un límite de razón de incrementos delta y por delta x cuando delta x tiende a 0. Vamos a ver un ejemplo en específico. Hallar la derivada y igual a 3x cuadrada más 5. Primer paso, donde tengo y, pongo y más delta y. Donde tengo x, escribo x más delta x. Procedo a realizar simplificación algebraica. Segundo paso, restar la función original, como lo dice aquí en la fórmula, menos f de x. Resto mi función original. Y observo que tengo este resultado. Delta y igual a 6x por delta x más 3 por delta x al cuadrado. Tercer paso, divido por delta x. Vean ustedes, aquí está la razón de incrementos. Y tengo en simplificación algebraica que 6x más 3 por delta x es igual a delta y entre delta x. Cuarto paso, aplico el concepto de límite cuando delta x tiende o se aproxima a 0. Y obtengo como resultado 6x. Eso quiere decir que la derivada de y con respecto a la variable x es igual a 6 por x. Ahora vamos a ver un texto para profundizar con este tema. El texto es Cálculo diferencial e integral de Granville. Y observamos en este texto que fue el célebre matemático y físico inglés Isaac Newton, el cual ha sido uno de los más grandes genios que han existido, quien desarrolló la ciencia del cálculo diferencial e integral, bajo el nombre de fluxiones. Aunque Newton descubrió y empleó la nueva ciencia desde 1670, su primer obra publicada, que la exhibe, está fechada en 1687. Se considera que el cálculo diferencial e integral fue descubierto por Isaac Newton. Y de ella dijo Laplace: siempre permanecerá sobre todas las otras producciones de la mente humana. Vean ustedes, el tema se llama derivación y habla sobre los incrementos, tal como los hemos definido. Tenemos aquí un ejemplo en específico y nos dice derivada de una función de una variable y nos da la definición. La derivada de una función es el límite de la razón del incremento de la función al incremento de la variable independiente cuando éste tiende a 0. Esa es la definición de derivada. Nosotros ahora tenemos aquí símbolos para representar derivadas. Vean ustedes, delta y entre delta x no es lo mismo que derivada de y con respecto a la variable x. No es lo mismo.
Esta es una representación de derivada. Otra forma es f' de x. Otra forma es y', vean ustedes. Y aquí está la famosa regla de 4 pasos. Pero nos advierte, ¿cuáles son las funciones derivables? De la teoría de los límites se deduce que si existe la derivada de una función para cierto valor de la variable independiente, la función misma debe ser continua para aquel valor de la variable. Y dice que la recíproca no siempre es cierta. Claro que hay funciones continuas que no tienen derivadas. Aquellas funciones que tienen pico, en ese pico la derivada no existe. Y nos habla de la regla general para derivación, la llamada regla de 4 pasos. Primer paso, donde tengo x, pongo x más delta x, y donde tengo y, pongo y más delta y. Segundo paso, lo que ya hicimos, se resta la función original. Tercer paso, se divide delta y por delta x. Cuarto paso, se calcula el límite de este cociente cuando delta x tiende a 0. Y aquí vienen ejemplos. Analizamos un segundo ejemplo. Hagamos y igual a x cúbica menos 2x más 7. Donde tengo y, pongo y más delta y. Y donde tengo x, pondré x más delta x. Hago la reducción de términos y en el segundo paso resto la función original. Y observen ustedes lo que tengo. Esto que está aquí. En el tercer paso divido entre delta x. Y se va reduciendo mi expresión matemática. Y en el último paso, por eso se llama regla de 4 pasos, aplico el concepto de límite. Y observo al final que la derivada de y con respecto a x de esa función es 3x cuadrada menos 2. Bueno, hasta aquí concluimos la definición de la derivada. Ahora nos vamos con la interpretación geométrica de la derivada. Vean ustedes, aquí tenemos una curva. Aquí tenemos una curva. Vean esta curva. Y yo voy a trazar una recta secante que pasa por P y Q. Vean, esta es la recta secante que trazo. Una recta secante es una recta que toca dos puntos de una curva. Y hago que el punto Q, este punto Q, se mueva sobre la curva aproximándose a P. La recta secante girará alrededor de P y su posición límite es la tangente a dicha curva. Observo yo aquí dos ángulos. El ángulo φ, que es de la recta secante, el ángulo tau, que es de la recta tangente. Procedemos a ver que a partir de la regla de 4 pasos, geométricamente se explica todo lo que vimos anteriormente. Y vean ustedes, una cosa es, desde el punto de vista de la geometría, una tangente a una curva, que es una recta que toca un punto de dicha curva. Desde el punto de vista de la geometría, una secante a una curva es una recta que toca dos puntos de una curva. Bueno, y aquí está la explicación que acabamos de dar sobre la interpretación geométrica de la derivada. Y observen ustedes, manejo dos ángulos. Φ, que es el ángulo de la secante PQ, y tau, que es el ángulo de la tangente PT. Esto lo vamos a establecer ahora como un teorema. El valor de la derivada en cualquier punto de una curva es igual a la pendiente de la recta tangente a la curva en aquel punto. Vean ustedes. Entonces, así hacemos una interpretación geométrica de la derivada. Este problema tan sencillo llevó a Leibniz a lo que se llama el descubrimiento del cálculo diferencial, porque ya saben ustedes que hay una controversia
entre quién descubrió el cálculo diferencial e integral, Newton o Leibniz. Y Leibniz planteó el siguiente problema: hallar la pendiente de la tangente a la parábola y igual con x cuadrada. Y nos dice que lo quiere calcular en el vértice y en un punto donde x vale 1/2. Tengo esta función, es una parábola. Procedo a derivar y con respecto a la variable x y obtengo que es 2x, y esto es la pendiente de dicha recta tangente en cualquier punto xy de la curva. Sustituyo para x igual con 0 y me da que para x igual con 0, derivada de y con respecto a x es igual con 0. Luego la pendiente de la tangente en el vértice es 0. ¿Cómo lo obtengo eso? Pendiente es igual a tangente de 0. Porque la pendiente es la tangente de phi. Y phi es el ángulo cuya pendiente en este caso vale 0. Entonces estamos ante un ángulo de 0 grados cuando derivada de y con respecto a x vale 0. ¿Qué ángulo corresponde cuando sustituyo el valor de x igual con 1 en esta expresión? Si yo sustituyo el valor de 1, derivada de y con respecto a la variable x vale 2. Pero el problema me dice que x vale 1/2. Entonces, derivada de y con respecto a la variable x es igual a 2 por 1/2. El resultado es de 1 y esa es su pendiente. Su pendiente es igual con 1. Phi es igual al ángulo cuya tangente vale 1. Y estamos ante un ángulo de 45 grados. Suponemos que ese ángulo phi vale 45 grados. Vean ustedes, esa es la inclinación angular de dicha recta tangente. Entonces, no confundan desde un punto de vista de la geometría tangente a una curva, que significa recta que toca un punto de dicha curva, y la llamada tangente trigonométrica, que es delta y entre delta x para este caso, cateto opuesto entre cateto adyacente. Y como ven ustedes, nos sirve para calcular el ángulo de dicha pendiente. El día de hoy hemos analizado ampliamente la definición de la derivada y su interpretación geométrica. Por su atención, muchas gracias.